Shalom, shalom, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa, Regresando a tus Raíces. Y quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, libro de los Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21, y el libro de los Hechos de los Romanos capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros estamos en la web www.ministeriodirectoalcorazon.com y puede descargar nuestra aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. De igual manera puede escribirnos al WhatsApp 1-809-671-2593, solamente para mensajes de texto o mensajes en voz. Así es que estamos llevando en esta nueva temporada, como hemos estado hablando, estamos llevando una serie de estudios que tiene que ver con las festividades, y en la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de este tópico que de cierta manera es sumamente interesante. Ahora, antes de comenzar a hablar de las fiestas que están en la Escritura, de las fiestas que están en Levítico capítulo 23, las fiestas que de verdad nos concierne a nosotros celebrar, quiero hablar del origen pagano de las festividades que se usan dentro de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen. Y en ese sentido, para nosotros poder hablar de las fiestas que están en la Escritura, primero tenemos que hablar de las fiestas que el mundo celebra hoy en día. Dicho sea de paso, si la Biblia como tal es el manual de instrucción o el manual procedimental de las religiones, ¿por qué no hacer lo que está ahí? Y es precisamente esta la contradicción que nosotros podemos encontrar en todas esas celebraciones, porque si ciertamente la Biblia es la palabra de Dios, como dice la gente, ¿por qué no hacer lo que está en la palabra? Dicho sea de paso, no es mi palabra, sino la palabra del Eterno. Entonces, por eso es que no entiendo por qué hay que celebrar fiestas que no están ahí en la Escritura, y por ende ahí es donde viene la contradicción. ¿Por qué no celebrar las que están ahí? Definitivamente hay muchos elementos que la tradición cristiana ha echado a un lado y en sustitución ha incorporado otras tradiciones que fueron asumidas por el cristianismo, pero que ciertamente no están en ningún lugar. Por eso, aunque este tema está ya en las redes con un tema diferente, pero le he denominado origen pagano de las fiestas cristianas. ¿Por qué? Porque definitivamente todas las festividades que el mundo celebra hoy en día tienen un trasfondo pagano. Su origen es un trasfondo pagano, y nosotros debemos de, antes de comenzar a hablar de esas fiestas que están en la Escritura, debemos de hablar de las fiestas que la gente celebra hoy en día. Usted puede ver aquí en el tema que hay una serie de textos, la cual es importante que la gente pueda anotar. Por ejemplo, Revelaciones 18:4, Jeremías 10:3, Isaías 66:17, Levítico 19:26, Levítico 18:24, Jeremías 16:19, Hechos
8:9, Segunda de Reyes 17:8. Entonces este tema, origen pagano de la fiesta cristiana, va a ser de mucha ayuda a mucha gente que ciertamente quiere hacer la voluntad del Eterno. Mire, el libro de Deuteronomio dice claramente, cuando ustedes entren en la tierra que el Eterno Elohim les está dando, no aprendan a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes ninguno que haga pasar su hijo o su hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortílego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas o a uno que practique necromancia. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable al Eterno. Y por causa de estas abominaciones, el Eterno Elohim los está echando delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro para el Eterno, porque estas naciones que ustedes están al desposeer, escuchan a agoreros y a adivinos, pero a ustedes el Eterno Elohim no les permite hacer eso. Entonces, hemos hablado en cantidad de ocasiones que en medio de todas las naciones, el Eterno hizo un pacto con Abraham para que él y su descendencia le sirvieran a él como el Dios verdadero. Y luego los descendientes de Abraham, según su multiplicación, le iban a servir a él, porque las demás naciones le servían a cantidades de ídolos, por eso se llamaban politeístas. De modo que la religión monoteísta empieza con Abraham. Y por eso es que Génesis capítulo 12, verso 2 dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que indica que marca una trayectoria, una pauta, un hito. Inmediatamente el Eterno hizo pacto con Abraham. Y esos descendientes, el cuales Abraham le dijo el Eterno, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Pero a Isaac le dijo, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Pero a Jacob le dijo, tu descendencia será como la arena del mar. Y ya hemos hablado de estos tres tipos de descendientes. Los hijos de Abraham, que está representado por la multitud de estrellas, representa a todos los hijos que han reconocido al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham. Los descendientes de Isaac, igualmente, que su descendencia son como el polvo, y los descendientes de Jacob, que son similares a la arena. Entonces, hay varios hijos espirituales que se denota así, la halajá dice que son espirituales, pero usted sabe claramente que cuando el Eterno le dijo a Abraham en el capítulo 17 de Bereshit, de Génesis, usted lo puede leer, el capítulo 17 de Génesis, le dijo claramente, este pacto que yo estoy haciendo contigo, lo haré también con el comprado, con el criado y con todos aquellos que asuman la fe de Abraham. Entonces, cuando Israel es llevado cautivo a Egipto, o sea, Israel entró libre, los descendientes de Abraham entraron libres a Egipto. Y dice la parashá, que estamos leyendo, la parashá Vaerá, y me mostré, no sabemos la manera de cómo Israel cayó cautivo en Egipto, pero lo cierto era que Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, estaban cautivos. Pero dice el capítulo 30 del libro de Deuteronomio que el Eterno, y en varias ocasiones anterior a eso, el Eterno le dijo a Abraham que la descendencia, ten claro por cierto que tu descendencia caerá cautiva en Egipto. Y yo los visitaré. Entonces, cuando se llegó el cumplimiento, en esta parashá que se llama Vaerá, la parashá número 14, el Eterno claramente visitó a Israel, a los israelitas que estaban en Egipto, ya con una mentalidad de esclavo, porque fueron esclavos. No sabemos de la manera que fueron esclavos, pero lo cierto era que pertenecían al faraón. Y por eso es que el Eterno le dijo a Moshe,
vete, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque había una promesa. Porque ese pueblo fue tomado como primicia para que le sirviera al Eterno y que abandonara los ídolos. Ahora, al Eterno le fue posible, le fue fácil sacar a Israel de Egipto. Lo que no le fue fácil fue sacar a Egipto de Israel. Y de ahí es donde viene la lucha entre Moshe y el pueblo, para que el pueblo entendiera que el Eterno había cumplido su promesa de sacarlo de la mano del faraón. Pero no sabemos la manera a través del cual ellos cayeron cautivos, porque el caso es que eran pertenecientes al faraón. Entonces el Eterno le dice, ustedes van a salir de ahí, me van a servir a mí como pueblo apartado. Y ese pueblo va a ser diferente. Y cuando le dice aquí en el libro de Deuteronomio, ustedes me van a ser un pueblo diferente, porque el pueblo que él escogió tiene que ser diferente, aunque debió de purificarlo, debió de prepararlo, debió de purificar sus corazones. Y una de las ideas de llevarlo al desierto fue, te he llevado al desierto para probar lo que había en tu corazón. Y el desierto declaró que no todos estaban capacitados para ser llamados pueblo del Eterno, porque muchos en su rebeldía murieron, como mucha gente, como ha sido todo el tiempo. El mismo Yeshua dijo, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, porque para ser pueblo escogido hay que tener características que demanda la palabra. Y lo primero es que hay que ser apartado, hay que apartarse de la idolatría de las naciones, hay que apartarse de las costumbres paganas, hay que apartarse del politeísmo, hay que apartarse del pecado y hay que apartarse de todas esas cosas para ser considerado pueblo escogido. Entonces el Eterno le hace la salvedad y le dice, esas naciones que ustedes van a poseer, a agorero y a adivino oyen, y a ustedes no les está permitido hacer eso, porque por eso es que yo estoy echando fuera a esas naciones, porque esas naciones escuchan a agoreros y a adivinos. Por lo tanto, ustedes no van a hacer eso, sino que solo me van a servir a mí. Y es ahí donde a través de Moshe, el Eterno le da entonces el mandato. Ahora bien, en términos de introducción, en el devenir de los pueblos, la cultura, por eso me gusta escribir las cosas, para que la gente me escuche y para que no se me olvide nada. La cultura es un proceso de transformación social presente desde los tiempos históricos, visto como una manifestación que identifica a una sociedad y su correspondiente comunicación entre el hombre y su entorno. Por otra parte, permite un acercamiento con nosotros mismos para conocernos y saber cuál es nuestro origen, es decir, quiénes somos. Dicho proceso cultural ha variado de un pueblo a otro desde tiempos remotos hasta nuestros días, pero haciéndose siempre presente una relación del hombre con cada elemento de nuestro pueblo, siendo el lenguaje una condición necesaria de cultura, puesto que el individuo adquiere su cultura por medio de la interacción con su grupo. Y en toda dimensión cultural, las formas de pensamiento, del lenguaje y de acción humana adquieren un valor universal desde el punto de vista histórico. Mire la introducción que yo he escrito aquí. ¿Por qué? Porque es sumamente interesante el contexto cultural. Y hay dos cosas importantes que identifican todo grupo. Uno es el lenguaje y otro es sus creencias. Y dentro del contexto sus creencias está lo que es la tradición. Que la tradición oral fue primero que la tradición escrita. Entonces podemos ahí concluir, por favor, podemos concluir que cuando hablamos de cultura, primero está el lenguaje. Por eso dice el libro de Sofonía, capítulo 3, verso 9, que todas las naciones, purificaré los labios de las naciones, y todas me servirán en común acuerdo, porque para poder llegar a un acuerdo debe de haber una identidad con lo que conocemos como lengua.
no como órgano humano, sino como lo que es un idioma. Entonces, hay dos cosas que identifican al pueblo. Uno es su idioma y otro son sus costumbres. Ahora, cuando nosotros analizamos, sobre todo, la cultura en términos socioantropológicos de estas islas, la cultura de hoy no se parece a nada de lo que habitaban los indígenas aquí en este lugar. Cuando usted estudia los Igneri, cuando usted estudia los aborígenes, los anteriores, yo le aconsejo que analice origen y formación de la isla de Santo Domingo para que usted se dé cuenta que los primeros pobladores de esta isla no tienen que ver en nada con los posteriores y mucho menos con lo después que vinieron los colonizadores. Los colonizadores hicieron dos cosas: implantar el idioma e implantar la religión. Y luego los demás aspectos culturales fueron desplazados, incorporando en ello nuevos elementos culturales extranjeros, desplazando la cultura autóctona que había aquí. Por eso, lamentablemente, la mayoría de los pueblos de Latinoamérica han perdido su autonomía en cuanto a lo que es el término cultura. Y aquí se dice que aquí no existe una identidad cultural, y es verdad que no hay una identidad cultural, porque todo lo que se practica en este lugar no es autóctono de aquí, sino que viene de otro lugar. Por lo tanto, aquí hay una carencia de identidad cultural, que aunque hay un ministerio de cultura, pero no existe tal cosa en este pueblo. De hecho, si hablamos en términos de idioma, este no era el idioma que se hablaba aquí, no era el idioma castellano. Y la mayoría de las cosas que la gente le llama costumbres y cultura no son de aquí. Apenas quedan residuos. Entienda que de toda la sangre que nosotros tenemos, solamente existe un 3% en nuestro genes de lo que es los indígenas. Un 60 y pico % es de sangre africana y el otro 30 o 40 y pico, 30 y pico es de sangre europea. Entonces nosotros tenemos sangre indígena y no somos indígenas. Sangre europea y no somos europeos. Y tenemos sangre africana y tampoco somos africanos. Por eso es que la identidad cultural en esta parte del mundo es tan controversial. Y por eso no es menos cierto que cuando uno sale de aquí, personas que salen de aquí, a los 2 o 3 días ya se acoplan a la cultura de otro pueblo fácilmente. ¿Ve? Hay personas que salen de aquí para Puerto Rico y a los 2 meses ya está hablando puertorriqueño. Si sale para otros países de Latinoamérica y están hablando, si se van para España, le sale el españolismo por los poros y ya hasta quieren aparecerse blanquitos porque hasta se denigran ellos mismos. Esa es la falta de identidad cultural que hay aquí. Y eso es, nosotros fuimos víctimas, lamentablemente. Entonces, la definición de palabra cultura, aunque ya yo se lo he dicho, quiero puntualizar en esto. La palabra cultura viene del latín cultura, cultivo, es un término que tiene mucho significado. La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos, los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad se manifiesta como tal. Incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistema de creencia. De otro punto de vista, se puede decir que la cultura, toda la información y habilidades que posee el ser humano, el concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la psicología, la antropología y la sociología. Y luego también ahí está la historia. Cuando hablamos en términos de cultura, en el contexto escritural, la advertencia que el Eterno le hace a su pueblo, le dice claramente, tengan cuidado de las naciones que ustedes van a poseer. Ahora,
En la península del Sinaí, ¿cuáles eran esas naciones a las cuales el Eterno le estaba advirtiendo a su pueblo que cuando vayan a poseer esa tierra que Él le estaba dando? ¿Cuáles culturas existían ahí? Mire, existían los cananitas, los hititas, los filistines, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los madianitas, y dicho sea de paso, cuando nosotros estudiamos la historia universal, yo no sé por qué comienzan hablándonos de estas civilizaciones. Comienzan hablándonos de Babilonia. La primera religión o la primera civilización universal que comienzan a estudiarnos, a enseñarnos en términos de historia, es la cultura babilónica. Cuando hablamos de lo que es Babilonia, esa es la primera civilización que estudiamos. ¿Por qué tenemos nosotros que estudiar esta civilización babilónica como eje central de lo que es la historia universal? ¿Por qué luego tenemos que estudiar la historia? Por ejemplo, ahí nos pasamos a lo que es Siria, luego bajamos a los fenicios, después estudiamos los egipcios, luego nos pasamos de este lado de Asia, lo que son los hindúes o la India, luego más allá lo que son los mongoles, después toda esa parte de ahí. ¿Y cómo entonces nosotros aprendemos tanto historia, verdad, de esos grupos sociales? ¿Y cómo nos comienzan a enseñar una historia universal oriental? Y era que aquí no había gente. En esta parte del mundo no había gente. Claro que sí, había gente, dicho sea de paso. Los mayas, los aztecas, eran personas que vivían aquí. Pero ¿por qué entonces nos enseñan, nos comienzan a hablar en términos de historia universal de Babilonia? Eso tendríamos que preguntárselo a los historiadores. Lo cierto es que la primera civilización que se comienza a hablar es de Babilonia, comenzando con el primer rey llamado Sargón. Y luego comenzamos con otros reyes como Hammurabi, que fue el que dio el primer edicto de ley en el mundo antiguo. Entonces, de ahí en adelante, uno comienza a estudiar historia universal aprendiendo todas estas historias. Pero ¿qué sucede? Dentro de esas historias también se habla del contexto de las conquistas de esos pueblos. Y cuando hablamos en términos de escritura, podemos hablar que Nabucodonosor llevó cautivo a los hebreos a Babilonia en el 645. Pero anterior a eso, en el 746, lo que es el rey sirio llevó cautiva a las 10 tribus del norte. Fíjense que todas estas naciones que rodeaban a Israel, que fueron expulsados de ahí, tenían su costumbre. Sin embargo, el Eterno los expulsó de ahí y puso ahí a los hebreos y le dijo: si ustedes hacen lo mismo que esas naciones que están ahí hicieron, entonces yo lo voy a expulsar. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. ¿Usted sabe por qué prosperan los hombres en la tierra? Porque el Eterno le da providencia a todas las cosas. Pero hay una diferencia. Aquellos que el Eterno, según cuenta la Guemará, aquellos que el Eterno permite que sean prosperados, aún sean impíos y no les sirvan, es por el hecho de que esa persona hacen un poco de bien, pero el Eterno le paga cash. Quiere decir que no tienen nada en el Olam Abba. Y así a muchos justos el Eterno le permite tener un poco de bien y no se lo da todo, porque entiende que el justo está amontonando riqueza para entrar en el Olam Abba. De modo que, según eso cuenta la Guemará, de modo el Eterno es justo y el Eterno le da a cada cual su camino según el fruto de sus obras. Porque por eso el nombre de Elohim se identifica con lo que es, ¿verdad?, la misericordia. Más el nombre de El Shaddai se identifica con lo que es la justicia. Entonces, ciertamente hay dos cosas que rodean el trono del Eterno. Uno es la justicia y otro es la misericordia. El Eterno no hace justicia sin tener misericordia, ni tiene misericordia sin hacer justicia. Entonces, cada una de esas naciones, en cierta manera, el Eterno permitió que crecieran
pero lamentablemente su maldad llegó a un punto donde ya fue determinante tomar una decisión y decir, ya no pueden seguir, porque su maldad ha llegado hasta el tope. Y siempre yo le digo, la elasticidad, algo que es elástico, que comienza a expandirse, llega un momento en que su punto de elasticidad ya no puede anchar más y luego viene el retroceso. Así pasa con todas las cosas en la vida. Cuando una cosa va anchando y ya no tiene a dónde anchar, entonces viene en un proceso de regreso. Y por eso es que todo en la tierra, nada en la tierra es estático, todo es movible. Por eso cuando acontecen acontecimientos, siempre hay un efecto detonante y ese efecto detonante produce una actividad catastrófica que por ende viene a tener consecuencias muy grandes. Por eso a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, cada individuo tiene que hacerse responsable a sus actos y entender que en la vida nada es estático y que todo va en un constante progreso. Pero llega un momento en que la expansión de la elasticidad de eso ya no aguanta más, entonces viene en retroceso y vuelve a su punto normal. Eso acontece también en lo que es el contexto de lo que es la teoría, ¿verdad?, de la Pangea. Dice la historia, esta teoría de la Pangea, que la Tierra era un solo continente llamado Euroasia, pero que debido a ciertas movilizaciones la Tierra se dividió en continentes y que lo que va a traer consigo la destrucción de todas las islas es el hecho de que la Tierra ya va así, mire, en un punto de elasticidad donde ya no da para dónde anchar y entonces la placa tectónica viene en retroceso. Eso es una teoría. Puede buscar esa teoría, la teoría de la elasticidad terrestre, donde usted puede ver en la tectónica de las placas. Entonces, todas esas naciones llegaron a un punto. El Eterno dijo, ya, es tiempo de que comencemos en otra vía. Y eso fue lo que pasó. Por eso el Eterno le dice a Israel, cuando tú vayas a poseer esa tierra, no hagas las cosas que esas naciones hacen. Porque a agorero y a adivino oyen. Por eso es muy poco probable que en la tradición cristiana dice, en la festividad de los famosos Reyes Magos, que tampoco dice la Escritura que eran 3, ¿ve?, ni tampoco que eran magos. Es muy poco probable que una mujer que haya tenido un hijo conforme a lo que es el judaísmo haya permitido que 3 magos, cuando la Torá dice en el libro de Deuteronomio 18 que no dejará que tu hijo pase por agorerío, es muy poco probable que Miriam haya permitido que estos 3 magos entraran a su casa. Entonces no eran magos, se descarta la posibilidad. Ellos eran sabios que según algunos midrash fueron instruidos por Daniel. Entonces en Deuteronomio 18:14, mire lo que el Eterno le dice: porque estas naciones que ustedes están al poseer escuchan a los agoreros, a los adivinos, pero a ustedes el Eterno su Elohim no le permite hacer eso. Todas las naciones, comenzando con la primera civilización, que es Babilonia, eran politeístas, tenían varios dioses. Por eso cuando visitamos las malas traducciones, nosotros podemos ver ahí que aún en las malas traducciones claramente está la advertencia, y eso está en todas las Biblias que hay. Dice este verso 18:14 en la Biblia de las Américas del 1997, porque esas naciones que va a desalojar escuchan a los que practican hechicería, a los adivinos, pero a ti no te he permitido esto. Luego seguimos hablando de otras traducciones como la Valera, claramente dice lo mismo. Estas naciones que vas a heredar escuchan agoreros. La Valera del 90, porque esta gente que vas a heredar son agoreros. Otra Sagrada Escritura de 1569, porque estos gentiles, miren lo que dice la Sagrada Escritura del 1569, la Valera, porque estos gentiles que has de heredar a agorero y a hechicero oyen. Y luego seguimos leyendo otra cita que hablan de lo mismo. Entonces, en todas las traducciones dice claramente Deuteronomio 18:14, no consultarás a agorero, ni a adivino, ni a hechicero, ni a sortílego.
Entonces a Israel le dice, no se te permite hacer eso. Entonces, en el libro de Jeremías 17:19, igualmente dice, oh Eterno, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en tiempo de aflicción. Los Goyim vendrán ante ti desde los confines de la tierra diciendo, qué vanos eran los ídolos que nuestros padres se procuraron y no hay ayuda en ello. Claramente dice que he aquí los padres enseñaron ¿qué? Paganismo. Jeremías 10:3 dice, porque las costumbres, escuche, usted lo puede buscar eso en todas las Biblias. Esto es un asunto de racionalizar. Busque en las Biblias, todas las Biblias, no importa la traducción que usted tenga. Lea lo que dice Jeremías 10 del 3 al 5. Porque las costumbres de las naciones son vanas. Oiga lo que dice. Ellos cortan un árbol en el bosque, la obra de un artesano o una imagen fundida. Son embellecidas con plata y oro. Ellos lo aseguran con martillo y clavo para que no se mueva. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que más se le parece a eso? El famoso arbolito de Navidad. Con un espantapájaro en un huerto de pepino no pueden hablar, tiene que ser llevado porque no pueden caminar, no le tengas temor, no pueden hacer nada malo, asimismo no pueden hacer nada bueno. ¿De qué está hablando ahí? De la cultura de las naciones que hacían este tipo de cosas. Comenzamos con la primera celebración, la famosa Navidad o Epifanía. ¿Está eso en la Biblia? No, búsquelo en todas las Biblias. Búsquelo desde la Septuaginta hasta la última del 2018, que estoy seguro que ya trajeron una. Entonces, quiero que ustedes sepan que hasta el siglo IV de nuestra era no se comenzó a celebrar el famoso nacimiento del Mesías. Pero sin concretar por la tradición una fecha fija tampoco. Así que hubo dos fechas, 25 de diciembre y 6 de enero. La primera es la que instituyó el Imperio Romano de Occidente, mientras que la segunda lo fue el Imperio de Oriente. Ahora bien, estas fechas no tienen una certeza cronológica con la verdadera fecha de nacimiento del Mesías, que fue en Sucot, como lo hemos dicho, y en los días de Hesbán de Kislev fue donde fue anunciado. Entonces, ¿por qué se celebra el 6 de enero, supuestamente Día de los Reyes? ¿Y por qué se celebra el 25 de diciembre, supuestamente nacimiento del Mesías? Mírelo ahí donde está. El Imperio Romano de Oriente puso el 25 de diciembre y entonces el Imperio Romano de Occidente puso el 6 de enero. Entonces, como ambas fechas no coincidían ninguna, una la tomaron para el supuesto nacimiento y el día 6 de enero para los santos reyes. Entonces, eso no está en la Biblia, en ningún lugar. Yo quisiera que alguien me diga en dónde está eso en la Biblia, en cualquier Biblia, y que los cristianos, los católicos, los adventistas, los pentecostales y todo el que celebran toda esa fiesta, me digan a mí, me busquen en la Biblia, búsquenmelo en su Biblia, donde dice que el 6 de enero es Día de Reyes y que hay que celebrarlo. ¿Dónde dice, en qué parte de la Biblia dice que el 25 de diciembre nació el Salvador y que hay que celebrarlo? Eso no está en ningún lugar. ¿En qué lugar está eso? En lo que se conoce como la tradición pagana, que luego fue acuñada por la supuesta tradición cristiana. Eso es definitivo. 25 de diciembre era conocido en el Imperio Occidental como la fiesta del solsticio de invierno. Por lo tanto, un culto pagano. En él se celebraba el término del acortamiento de las noches y el triunfo del dios Sol. Con el alargamiento del día fue entre los años 325 y 324 cuando se decidió institucionalizar esta fiesta e incorporarla a las fiestas cristianas, pasando de conmemorar la llegada del invierno al nacimiento del Salvador. ¿Quién hizo eso? Constantino. Otra importante fecha coincidía con el tiempo de la celebración del nacimiento de Horus, mírelo ahí, y la resurrección de Osiris, nacido de una virgen llamada Isis, y que seguía siendo virgen después del alumbramiento, pero esto es un objeto de otro artículo. Entonces, de ahí, a través del sincretismo,
es que Constantino establece el cristianismo como religión del Estado, y como el paganismo no tenía escritura, solo que los libros de magia, al venir entonces el acontecimiento de Jerusalén, acuñaron esos acontecimientos de Jerusalén, y entonces ahí comienzan a incorporar celebraciones a la falsa religión llamada cristianismo, lo cual es un descendiente del paganismo. Entonces, es muy poco probable que usted va a encontrar esas cosas en la Biblia. No lo va a encontrar, porque eso se ha transmitido a través de la tradición, pero una tradición pagana que luego se cristianizó. De hecho, los primeros creyentes en el Mesías nunca, no hay un dato en ningún lugar de que nunca celebraron estas fiestas. Estas fiestas se incorporaron después, y es lo que se ha seguido hasta ahora. Entonces, el 6 de enero era la fecha de la conmemoración de la fecha de luz, que en esta fecha se celebraba el nacimiento del dios Sol. Así que en Alejandría, la noche del 5 al 6 de enero, se recordaba el nacimiento del tiempo Aión, con una procesión de antorcha hasta el templo de Corión. En la procesión se entonaba la siguiente canto: la Virgen ha dado a luz, la luz aumenta, la Virgen ha dado a luz. Y Aión, este culto, pasa a la cultura griega y es ritualizado entonces por el Imperio Romano. En cuanto a su cristianización, en el Imperio de Oriente, como en la actualidad en la religión ortodoxa griega, se celebra el nacimiento del dios griego Jesús, mientras que en el occidente se instituyó la Epifanía, o fiesta de la visitación de los reyes al oriente. Y de ahí es donde viene entonces el término de las celebraciones de estas cosas. Ahora, búsqueme en cualquier Biblia en donde se encuentra la celebración de los reyes. No se encuentra. Búscame en cualquier Biblia, no está, no se encuentra. Papá Noel, ¿quién fue Papá Noel? Eso es totalmente una festividad nórdica. Ahí usted lo puede ver, Santa Claus o San Nicolás, el viejito pascuero o colacho, son algunos nombres de los cuales se conoce universalmente al personaje legendario que, según la cultura occidental, trae regalos a los niños por la Navidad por la noche del 24 al 25. Y es un personaje inspirado en un obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV de Anatolia, en los valles de Licia, en la actual Turquía, y era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari en Italia. Entre otros muchos mitos navideños que adornan estos días de Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, es uno de los modernos que al menos forma parte actual de la imagen. Y usted lo puede ver ahí claramente, que San Nicolás Bari nació cerca del 280 en Patara, en la ciudad del distrito de Licia, en la actual Turquía. Ahora dígame, los cristianos, los que celebran toda esa fiesta, que se dicen ser llamado el pueblo escogido y que quieren entrar en el Olán Abá, que me digan en dónde está San Nicolás en la Biblia. ¿Dónde aparece Papá Noel en la Biblia? ¿En dónde está? ¿Y qué incidencia tuvo él en Israel? A que en Israel no se conoce. No. Por eso, para usted ser parte del pueblo escogido, usted tiene que abandonar esas prácticas paganas. No importa cómo usted la vista. Y no me venga a decir a usted a mí que eso es tradición. Sí, es una tradición pagana que fue acuñada por el cristianismo. Por eso es que yo digo, paganismo y cristianismo para mí es lo mismo. Simple y sencillo. Entonces, aquel hijo era reencarnación del dios Sol Ra, tocante a lo que es el niño. Para los caldeos, el alumbramiento se celebraba con fiestas, con orgías, y también se adornaban los árboles con cereza, y la costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semíramis, la madre de Tamú, afirmaba que durante la noche el árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Por eso el Eterno le dijo a Israel: no te he permitido sembrar árbol cerca del templo. ¿Por qué? Porque eso mismo hacen las culturas paganas. Y si tú quieres ser parte del pueblo escogido, tienes que abandonar esas fiestas. Entonces,
es o su religión o lo que dice su Biblia, o su tradición o lo que dice su Biblia, o su fe idolátrica o lo que dice la fe de la Escritura. Son dos cosas totalmente opuestas. Por eso, todas esas celebraciones se popularizaron. Ahí entramos también con lo que es la otra celebración de Juan el Bautista. Mientras Yohanan Tevilá predicó, hagan teshuvá, el mundo lo idolatra. Porque fíjense la cosa, el Imperio Romano mató a todos los creyentes en el Mesías del primer siglo, a todos los mató. Y luego entonces, cuando se acuña la religión como religión del Estado, entonces lo idolatra. Por eso yo no entiendo cómo es que hay una basílica, una supuesta basílica de San Pedro, cuando fueron los mismos católicos que mataron a Pedro. ¿Cómo es posible que pueden haber tantos personajes con el nombre de los israelitas cuando fueron ellos mismos que lo mataron? Eso es lo que yo no he entendido. Pero lo que más me resulta extraño es cómo la gente sigue el curso de la idolatría, aún estando esa verdad tan irrefutable, tanto en la historia como en la propia Biblia. Independientemente de los cambios que le hayan hecho a través de la historia, la verdad sigue fluyendo de todas partes. El pueblo que se llama ser escogido tiene que ser un pueblo apartado de la idolatría, de las celebraciones culturales, de las tradiciones, para ser llamada pueblo escogido. Y encima de eso, la religión también va acompañada de dietas y de alimentos. ¿Cuál fue el alimento predilecto que se acompañó con todas esas fiestas paganas? Todos los alimentos que inclusive están prohibidos en la propia Biblia. Entonces, por más que la gente quiera demostrar lo contrario y puedan decir que estamos en una religión falsa y que nosotros no somos esto y que nosotros no somos lo otro, si hablamos en términos de falsedad, su propia Biblia le dice a usted que usted está equivocado. Su propia escritura le dice, salga del paganismo. Y si usted quiere de verdad entrar en el Olam Abba, usted tiene que cambiar de actitud y tiene que cambiar de modo de pensar. Entonces, la famosa Semana Santa, de igual manera, ¿dónde está la Semana Santa en la Biblia? Como una de las fiestas de la Navidad, su conmemoración comenzó en el siglo V. Y con esta también tiene su base en la selección pagana del culto al dios Atis, celebrando su muerte y su posterior resurrección. Eso, mírelo ahí. Por eso es que usted ve, nosotros decimos que Yeshua no murió en una cruz. Mire, ese era el dios Atis, mírelo ahí. ¿Se da cuenta? Porque muchos no quieren entender que el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, el Sacro Imperio Romano, conquistaba a todos los pueblos y también le imponía su religión, su cultura. Y absorbía la cultura de estos pueblos. Y eso nosotros lo vemos en la historia, en la Edad Media y en el supuesto descubrimiento de América, toda la masacre que se ha hecho a través del Imperio Romano. Y hasta hoy en día el Imperio Romano sigue rompiendo, sigue desbaratando, sigue destruyendo naciones a través del papado. Entonces la gente está ciega porque no quiere ver la verdad. La gente está ciega porque le interesa quedarse con la mentira, en donde está la mentira, pero que no me vengan a decir a mí, entonces, que ellos están en la verdad. Usted, mientras se mantenga diciendo que usted es cristiano y celebra toda esa fiesta, usted es un pagano, y es la Escritura, su propia Biblia que lo dice. No lo digo yo, lo dice su propia Biblia. La Pascua de Resurrección se celebra siempre el primer domingo siguiente de la primera luna llena de primavera. Y por eso su carácter cambiante. Bien, esta fiesta es similar a otra egipcia que se celebraba en el mismo día para conmemorar la entrada de Osiris a la luna. Entonces, cuando se acuñó como fiesta cristiana, porque una religión que es una copia del paganismo, el paganismo no tenía escritura. Los libros del paganismo eran libros de brujería, eran libros de hechicería, eran libros de magia. Y por eso fíjense que todos los famosos padres apologistas, todos eran paganos, todos son convertidos del paganismo, porque la religión universal siempre ha sido el paganismo.
En todas las religiones, en todas las culturas, busque, siempre el politeísmo ha sido lo que ha siempre proyectado las religiones falsas de las naciones. Y eso sigue hasta el día de hoy. Y esto esto ha seguido multiplicándose. Y esto ha sido algo que se va reproduciendo cultura tras cultura. Ahora, en mí, cuando llegó todo esto, yo dije, en mí se rompe esa maldición. Y es por eso que yo mejor dije, asumo mejor las raíces hebreas y conocer el verdadero propósito del Eterno para mi vida, porque a mí me interesa ser salvo. A mí me interesa de verdad entrar en la salvación. Yo quiero de verdad, si hay salvación, yo quiero ser uno de los que participan dentro de lo que son los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo tengo que salir del paganismo. Yo no puedo seguir con ese paganismo. Yo no puedo seguir con esa falsedad. Yo tengo que salir de ahí si verdaderamente yo quiero entrar en el Olam Abba. Porque de lo contrario, la religión no te salva. Entonces, ahí tenemos las otras fiestas locales. Todas las localidades, ya sean europeas como americanas, tienen fiestas locales que celebran el nombre de una abdicación o un santo patrón. Las famosas fiestas patronales. Búsquenme dónde están en la Biblia suya. Usted, cristiano, católico, pentecostal, bautista, menonita y no sé qué. Católico y todos sus hijos, búsquenme dónde está en la Biblia las fiestas patronales. Esas son fiestas que agasajan la carne. Entonces, las localidades tenían una deidad patrona que le infundiera protección y por supuesto tenían su fiesta conmemorativa y así como la mayoría de las festividades fueron cristianizadas. Y ahí están los cristianos celebrando fiestas patronales también. Entonces, ¿por qué atacan tanto el catolicismo? ¿Por qué le dan tan duro a la Iglesia Católica y atacando al catolicismo? Ustedes nacieron porque nació la Iglesia Católica, porque todos son descendientes de ahí. De modo que es muy cuesta arriba que usted esté atacando tanto una cosa cuando usted es producto de eso. Usted es producto de eso, por más que se pinten, por más santo. Esto no es cuestión de falda larga, ni de falda corta, ni de pantalones, ni de moño mal hecho, no, ni de pintura, ni de pincho. Esto es cuestión de fe. Y es una cuestión de que su propia Biblia dice que usted está equivocado. No soy yo que lo digo, es su propia Biblia. Su propia escritura, la base, el fundamento, la constitución de la fe es la Biblia. Entonces, ¿por qué no sigue lo que dice esa constitución? No, muchos, empero, han hecho otras constituciones y han creado otros dogmas y han creado otras doctrinas y siguen más a lo que dice el dogma de ellos, más no la constitución de la Biblia, el extracto que se tomó de todas las naciones que el Eterno entregó que en Israel, de las 12 tribus, de ese canon que se llama la Torá, de ese canon que se llama dada por Moshe. De ahí se escribió todo eso y se copió otra cosa. Y aún con todo y eso, a través de las magullayones, de las falsas traducciones, esas falsas traducciones dicen lo mismo. En todas las traducciones dice lo mismo. Entonces, cuando alguien me venga a hablar de festividad, yo te puedo mostrar que las festividades que nosotros realizamos están ahí en la Biblia. Pero la festividad que usted celebra, usted que tanto critica la fiesta que celebramos, usted que dice que usted no es judío para celebrar fiesta, sin embargo, tampoco es más romano para usted celebrar las fiestas de Roma. Usted no es romano, usted dice católico, apostólico y romano. Entonces usted sí puede ser católico, apostólico y romano y yo no puedo ser israelita, descendiente de Abraham. Vamos a traer la Biblia y vamos a ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Busquen su teología, busquen el origen de la teología y busquen el origen de todas las cosas para que usted se dé cuenta que no hay una verdad irrefutable como esta que le estoy diciendo. En términos de cultura, el mundo está huérfano de cultura apartada para el Eterno. El mundo ha seguido el paganismo impregnado por el universalismo. Y con eso yo no voy a poder. Pero sí voy a poder decirle a usted la verdad en su cara, aunque le duela, y decirle, usted está equivocado. Y lo dice su propia Biblia. Entonces, el árbol de la Navidad, como ya lo hemos dicho, está en el libro de Jeremías capítulo 10 verso 3 en adelante. Léalo para que usted vea lo que dice.
El árbol tenía por nombre de vino Hidrash, árbol del universo, en cuya copa se hallaba el cielo Asgad y Balhayat, mientras que en las raíces profundas encontramos el infierno. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebran el nacimiento de Frey, dios de la fertilidad. Y entonces adornaron el árbol perenne hasta la fecha de la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba el árbol del universo llamado Yggdrasil, y cuya copa se hallaba en Asgard. Entonces, ahí se habla de Odín. Busque quién era Odín en los nórdicos, para que usted se dé cuenta. Y esto también lo acuñó el cristianismo. Vamos al origen de San Valentín. ¿Dónde está San Valentín en la Biblia? Muéstrenme dónde está San Valentín en la Biblia. Es lo que viene ahora. Ahora pasó una fiesta y viene otra. Y se llaman ser pueblo escogido, o tentando entrar al cielo. Al cielo no va a entrar ningún impío, ni ningún mundano. Y dicho sea de paso, a lo que usted le llama cielo, es el Olam Abad, que es el mundo presente. Porque cielo como tal, no hay. Y mucho menos nadie va para ahí. Mucho menos un hombre que viene de celebrar cuantas fiestas paganas. Entonces, el origen de San Valentín, ustedes ya lo han conocido. Hay un estudio que se llama el origen pagano de San Valentín. El origen pagano de los cumpleaños. ¿Dónde dice la escritura que yo tengo que celebrar cumpleaños? Esto es una fiesta pagana igual. Viene de la antigüedad, del círculo de las velas, que formaba parte de un ritual que protegía al homenajeado de los malos espíritus durante un año. Esto causó que durante años que la Iglesia Católica consideraba que era una celebración del cumpleaños, era un rito pagano, y fue hasta el siglo IV cuando se empezó a difundir la fiesta de la Navidad como cumpleaños de Cristo, el 25 de diciembre en Occidente y el 6 de enero en el Oriente. Por esto hizo que con el tiempo también los cristianos festejaran su propio cumpleaños uniéndose al paganismo. Pero la Biblia, que es la Biblia de todos, que todos tienen en su casa, abierta en el Salmo 91, la Biblia que está abierta en el Salmo 91, más adelante a lo que usted le llama Nuevo Testamento, explica y explícitamente habla que ninguno celebraron nunca cumpleaños en la Biblia. En la Biblia se habla de dos cumpleaños, sí. Uno, el cumpleaños de Herodes y el cumpleaños del faraón. Estos dos relatos guardan cierta semejanza. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis capítulo 40, desde el verso 18 al 22, habla del cumpleaños del faraón. Y allí dice que se le perdonó la vida al copero, y en el cumpleaños del faraón se le cortó la cabeza al panadero. Y luego el segundo cumpleaños se habla en el libro de Marcos, de Mateo capítulo 14, verso 6, donde habla del cumpleaños de Herodes. Y en el cumpleaños de Herodes se le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, los dos cumpleaños que habla la Biblia fueron celebrados por dos gentes paganos, el faraón de Egipto y el pagano Herodes, y en los dos se murió gente. Entonces me viene a decir a mí que también el cumpleaños es algo que se hace en la Biblia, es una costumbre. No, es una costumbre pagana de igual manera. Claramente dice Génesis 40:20, y aconteció el tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón. Búsquelo, en cualquier Biblia búsquelo, Génesis 40:20. Y la gente no sabe que cuando usted está supuestamente celebrando cumplir años, en realidad usted lo que está es celebrando menos tiempo de vida. Y es por eso que el pueblo tiene que entender, cumpleaños de Herodes, Mateo 14:6, cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Por lo tanto, ¿qué le pasó ahí a Juan Tevilá? Le cortaron la cabeza. Le mocharon la cabeza. Entonces, ¿me va a decir a mí un cristiano que celebrar el cumpleaños es una fiesta de la Biblia? No. Yo he visto hasta mesiánicos celebrando cumpleaños. Por eso todo el que yo veo en ese tipo de charlatanería en mi Facebook, lo borro. Porque usted nunca ha visto ningún judío celebrando cumpleaños. Si usted dice un aniversario de nacimiento y usted le da gracias al Eterno
por haberle dado un día más, no es lo mismo que usted hacer una celebración con vela, llamando espíritu de las tinieblas, haciendo torta. Todo eso tiene una connotación. Y gastando dinero para luego tener laudeo del año entero. ¡Qué bobos son la gente! Al contrario, ese día usted debe de economizar más, porque le ha dado la vida el momento para usted vivir más, y en vez de usted ser un tonto de gastar dinero ese día, que solamente se quedan la foto y las deudas, al igual que la celebración de los 15 años, busque qué significa la celebración de los 15 años. Eso también es algo, un trasfondo, bueno, una de las cosas que quedan, que viene de origen nativo. A los 15 años, cuando la niña cumplía su primera menstruación, entonces iba y vivía con el cacique, con el jeque de la tribu. Entonces, gastar dinero en un día, ¿para qué? Usted dice, no, que el judío es rico. Es que el judío no gasta su dinero en disparate. Usted quiere ser rico, deje de gastar dinero en todas esas cosas para que usted vea. Haga la prueba este año que entra, no celebre nada de eso para que usted vea. Pero no, la gente no se ha dado cuenta que el comercio mundial, a través de las religiones, ha hecho un sinnúmero de cosas precisamente para mantener a la gente entretenida y engañada. Ahora búsquemelo en la Biblia. Si la Biblia es la constitución de su fe, dígame dónde aparece en su constitución el mandato de usted a celebrar esto. Esto es muy simple. Esto es muy simple. Entonces, el origen del carnaval, eso se sabe. Carne para Baal. Levítico 18:3 dice, no hará como hacen en la tierra de Egipto, lo cual moraste, y hacen como en la tierra de Canaán, donde yo los llevo. No anden en mis estatutos, le dice, anden en mis estatutos. El carnaval significa la fiesta de la carne. Todo ello bajo la invocación del dios Momo, el dios de la burla en la mitología grecolatina, el dios de la noche y el sueño. El rey Momo se le presenta como un personaje estrafalario, coronado con un ridículo gorro, como yo he visto gente que se pone ese gorro, ¿verdad? El rey Momo, que siempre mantenía una mueca constante en el carcajar. Estos son demonios, espíritus de las tinieblas. Una máscara que le cubría la mitad del rostro, y también en su mano sostenía un muñeco con símbolo de locura báquica, de Baco, el dios del vino. Entonces, hay tres cosas que se celebran en el carnaval. A Eros, el dios del sexo. A Pan, el dios de la música. Y a Baco, el dios del licor. Y ahí está la gente con su carnaval. Carne para Baal. Búsqueme si eso está en la Biblia. Los cristianos no celebran carnaval, pero de igual manera se van por ahí a un sinnúmero de celebraciones a escondidas, que luego usted lo ve figureando en las redes sociales. Entonces mire, Eros, el dios del sexo. Pan, el dios del baile. Y Baco, el dios del vino. Esos son los tres elementos del carnaval. Origen pagano del Día de la Madre, de igual manera, porque que todo lo que el cristianismo usa es del paganismo. La primera celebración del Día de la Madre se remonta en la antigua Grecia, donde se rendían honores a Rea, la madre de los dioses, Zeus, Poseidón y Hades. En la Enciclopedia Británica dice, una fiesta derivada de la costumbre de adorar a la madre en la antigua Grecia, la adoración formal de la madre con ceremonia de Cibele, la gran madre de los dioses, se ejecutaba en Idus de marzo por la Asia Menor. Y usted me dirá, pero está mal celebrar un día a las madres. Y yo le pregunto, ¿y eso es lo que dice su Biblia? Su Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. No celebrarlo un solo día, sino todos los días. Y esa hipocresía que viven 363 años, que no le mandan un saludo a la madre, ni siquiera saben dónde vive ni cómo está. Entonces, ese día del Día de la Madre quieren venir con una hipocresía y con un regalo. Mire, déjese de hipocresía. Su madre no necesita que usted le celebre de que un día. La Escritura dice, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De modo que eso es pagano. Y esos falsos hijos que viven mortificando a su madre 363 días del año, y el último día van con un regalito, hipócrita, sustituye la tacita
sustituye esos regalitos tradicionales por un saludo, llámala, investiga cómo está, no es un día nada más. Por eso yo le decía en diciembre, y hubieron mucha gente que se ofendieron, porque yo le dije, ya pasó el tiempo de lo que es el simulacro de felicitaciones, ya pueden volver a su antigua vida, porque es una hipocresía eso. Entonces, el Día de las Madres no está tampoco en la Biblia. En la Biblia lo que está, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No dice, la Escritura no dice bajo ningún concepto, celebra un día al Día de la Madre, tomada del paganismo. Porque yo no sé lo que yo no entiendo es por qué, si van a copiar algo, ¿por qué no lo copian de una cosa que sea buena y que tenga un origen bueno? Yo no he encontrado ninguna celebración en el cristianismo que tenga un origen bueno. Ahora, cuando yo le hablo a usted de esa fiesta que están en la Escritura, entonces mucha gente dice no, porque esas fiestas son para los judíos. ¿Quién le dijo eso a usted? Entonces su Biblia es judía y no la lea porque están ahí, aunque le cambiaron el nombre. No lea la Biblia, busque los libros de brujería de los paganos, de donde sus padres apologistas copiaron todo eso. Entonces, ahí está Rea, la madre de Opis, la madre de la naturaleza. Los indígenas decían Pachamamba, pero en todos los lados está igual. Mírela ahí, es lo mismo. Grecia, Roma, Egipto, todo es lo mismo. ¿Cuál es la conclusión? Lamentablemente, a mucha gente se le hará difícil salir de ahí, del paganismo romano y del panteón griego. Por eso dice Hechos 19:26, y ven y oyen que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y lo ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Ese Pablo que usted dice que no quería saber de los judíos, era judío y estaba en contra de todas esas festividades que usted alude celebrar. Apocalipsis 9:20 dice, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por las plagas, oiga, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, oír ni andar. Todo el tiempo el problema del Eterno con los hombres han sido que siempre han seguido sus propios caminos. Entonces, mire aquí ya para terminar, las religiones variantes del paganismo, donde algunos todavía tienen sus raíces paganas, medievales y modernas. ¿Cuáles son? Mire, del ecumenismo viene Navidad, Halloween, Pascua, San Patrick's Day. Luego vienen Día de la Madre, Semana Santa, Santa Claus, San Valentín, Arbolito, cumpleaños, Día de Reyes, Día de la Cosecha, Día del Pavo, Día de la Gracia. Y todas esas cosas vienen del paganismo. Entonces es muy poco probable que usted me venga a decir a mí que si el Eterno no le toleró a Israel, escuche esto, si el Eterno no le toleró a Israel, el que se juntara con esas naciones paganas y lo ha castigado por más de 2000 años, usted me va a decir a mí que ahora es usted el pueblo escogido y usted es el niño lindo del Eterno y el Eterno permite que usted celebre esa fiesta porque estamos en la gracia. Usted está equivocado. Si el Eterno no toleró a Israel y lo castigó y lo ha castigado hasta el día de hoy, que es su pueblo escogido, yo no creo que usted, siendo un predecesor de toda esa fiesta y que sigue paso a paso esa fiesta, no me venga usted a decir a mí que usted es pueblo escogido. Busque a ver de qué pueblo es, pero no es del pueblo escogido. Y eso lo dice su propia Biblia. Eso lo dice su propia Biblia. Si no, díganme en qué lugar se encuentra Santa Claus en su Biblia. Deben de hacer una Biblia cristiana donde aparezca todo eso. Porque en la Biblia suya, las traducciones que usted tiene, no habla nada, absolutamente nada de eso. Así es que, mi intención, ¿cuál es mi intención? Sacarlo a usted de su religión. Que usted siga esta religión. No. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí? Porque es un mandato del Eterno.
Porque yo tengo que llevar este mensaje para luego no tener excusa de que la gente diga que yo no lo hice. ¿Ve? Pero mi intención es que aquellos que han conocido la verdad se mantengan en ella. Esto no se trata de mucha gente. Ven conmigo, por favor. Esto no se trata de mucha gente. Que la gente dice, pero ¿y cuántos son? Es que esto no se trata de mucha gente. Es que los que andan haciendo la voluntad del Eterno no son muchos. Usted no ve que dice la Escritura que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Ve? Entonces, hay que ver claramente en qué pie que usted está parado. Y por eso es que yo me sacrifico para venir a este programa, porque yo no vengo a este programa ni le hablo a nadie tampoco. Y me quedo en mi casa con mi familia. ¿Y usted cree que eso es bueno? Eso se llama egoísmo. Porque yo sé que hay mucha gente que anda buscando la verdad con sinceridad. En esa Biblia que usted tiene está la verdad, solo que usted no la ha visto. Porque usted tiene que cambiarse el lente de ojos griegos a ojos hebreos. De modo que esta es una antítesis. Este es un preludio para poder yo entonces hablar el domingo que entra de las fiestas sagradas que están ahí en esa escritura. Y por eso le he dado este estudio con lujo y detalle. Y eso que no hablé de la comida ahí. No hablé porque las tradiciones paganas van acompañadas de música y de comida. Y todas esas comidas que están ahí, tienen también un acompañamiento pagano. Entonces ahora no me venga a decir que el ayuno de Daniel, que el ayuno qué sé yo qué. Usted, Daniel, usted está en Babilonia, que el ayuno de Tel, usted no es Esther, ni está tampoco bajo ese yugo. Déjese de eso. Si usted quiere conocer la verdad, busque lo que significa regresar a sus raíces. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y hasta una próxima ocasión de este su programa, Regresando a tus raíces. Hasta la próxima. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel.